Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LR3. CNN Radio. AM950. Aquí estamos. Hasta las 13, Aire de Mañana. Con la conducción de Guillermo Paniza. CNN Radio. AM950. Siempre del lado de la información. Nos acercamos a las 12 del mediodía en la República Argentina y la agenda informativa, obviamente, la geopolítica nos lleva a los Estados Unidos porque el martes hay elecciones, se define el futuro de la potencia del país del norte y por supuesto vamos a hablar con alguien a quien apreciamos y reconocemos muchísimo, que es el periodista Mauricio Zabalza, un amigo de la casa que está allí y está viviendo minuto a minuto lo que ocurre con las elecciones, con muchos estadounidenses que ya participaron del voto anticipado, algo que establece el código electoral de ese país. Mauricio, buen día, ¿cómo estás? Guille, querido, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. A las expectativas como todo el mundo, ¿no? Con lo que va a pasar este martes, ¿no? Qué lindo estar allá. La verdad que tuve la fortuna de cubrir 3 elecciones consecutivas. Este año no habrá cobertura, pero siempre pensamos, ¿no?, que a veces las encuestas como la que proclamó o que anticipaba a Hillary Clinton como ganadora en 2016, bueno, en este caso falló. Y aparentemente en este caso también le darían un triunfo a John Biden, pero bueno, hay que esperar hasta el último minuto como siempre, ¿no? Sí, incluso le darían un triunfo aún más holgado de que pronosticaban para Hillary, ¿no? De cualquier manera, yo no creo que el martes tengamos un presidente, ¿no? Este voto anticipado y por correo de casi 100 millones de personas que va a haber, superó a más del 50% de lo que votó la gente en la última elección. Me parece que va a decir que vamos a tener por lo menos 4, 5, 6, 7 días más, hasta después del martes, salvo que haya un aluvión de votos, ¿no? Pero me parece que no creo que haya presidente. Y sobre todo después de las últimas informaciones que dicen que hay como una resistencia a las fake news del lado de aquellos votantes republicanos de Trump, que cuando le han preguntado en las encuestas a quién va a votar, dijeron por Biden, pero realmente van a votar por Trump. Entonces, eso también le trae también un halo de misterio lo que va a pasar el martes, ¿no? Si miramos las encuestas fríamente y vemos que los estados clave, que son 7 en los que se va a definir la cuestión, está Biden por encima, bueno, y el presidente va a ser Biden, pero guarda que nos podemos encontrar con una sorpresa, ¿no? Sí, y Mauricio, vos sabés muy bien, y lo contaste ya en varias oportunidades, que el sistema electoral estadounidense es tan interesante, tan distinto, que hace que en algunos lugares, en la costa oeste, por ejemplo, o en la costa este, en Nueva York, prácticamente ni se hace campaña, porque esos distritos ya se sabe quién va a ganar, quién va a ser el ganador allí. Lo importante son los estados oscilantes, ¿no? Los 7 que vos planteás y que van a ser aquellos que definan la elección. No, y es tan fuerte el voto, a diferencia del 2016 incluso, a favor del Biden en las dos costas, que yo te digo que Biden va a sacar entre 5 o 6 millones de votos, por lo menos 3 millones de votos más de los que sacó Hillary en lo que se refiere a elección general. Ahora, hay algunos datos que son un poco curiosos, de acuerdo, como decimos siempre, a las encuestas, que no sabemos si realmente están dando bien la cosa. No digo que fallen los encuestadores, digo que de pronto hay cuestiones con la gente, ¿no? Pero Texas, por ejemplo, está muy cerca a Biden, ¿no? Y en Texas es un lugar que toda la vida fue republicano. Entonces, si por ejemplo el martes de la noche gana Biden Texas, apaguemos el televisor porque se acabó la elección. Claro, mirá qué dato. Pero yo de cualquier manera creo que Trump va a ganar Florida, estoy casi seguro, va a ganar Texas, y después va a estar la cuestión en Pensilvania, en Wisconsin, en Michigan, en Ohio. Creo que esos estados son los que van a dar justamente el tema de la elección para llegar a los 270 famosos electores, ¿no? Mauricio, y uno habla siempre alguna vez lo hemos charlado, uno habla de la grieta aquí, de este sistema bipartidista, de estas coaliciones que rigen en la Argentina,
que han gobernado el país, bueno, Juntos por el Cambio durante 4 años, ahora el Frente de Todos, que son coaliciones electorales que luego son coaliciones gobernantes. Y el sistema bipartidista en Estados Unidos, que también ha tenido una suerte de crujido, ¿no? A partir de la presencia y de la irrupción de Trump en el mapa político estadounidense como presidente de la nación, con una grieta mucho más fuerte que se vio reflejada, sobre todo en los debates televisados, ¿no? Sí, feroz y profundizada al 1000%, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, han jugado los medios con esta cuestión, hay que tener en cuenta que Trump, y lo dijo también en muchos mitines, él no es político, incluso fustiga a los mismos candidatos de su partido. Dice, yo no soy político, que me perdonen los republicanos, pero yo no soy político. Y eso hace que quiera manejarse para los que por ahí no lo aprecian o que no les gusta su estilo como un rey, y entonces obviamente la grieta se va aún más profunda. ¿Ves? No creo que igual al nivel de Argentina, donde ahí realmente ni siquiera se ponen de acuerdo para nada, uno lo ve diariamente, pero la grieta está, y ya está pasando algo parecido a Argentina, no se habla entre amigos, lo cual es un problema. Entre amigos no se quiere hablar de política. Claro. Mauricio, y respecto del manejo del gobierno, el manejo que ha tenido el gobierno sobre la pandemia, eso ha calado hondo en la campaña electoral, sí. Me imagino, ¿no? Ha sido, y puede ser un factor determinante. Es que la elección es Trump versus el coronavirus. Biden en realidad por ahí era el candidato, no es un gran candidato y no era quizás el mejor candidato de los demócratas. 230.000 muertos, 9.200.000 contagios, hablan a las claras de que, por ejemplo, en algunos estados como Texas y por ahí Florida, se ha acercado tanto el candidato demócrata, ¿no? Lugares que por ahí son republicanos en su forma de ser. Pero bueno, han tenido muchos muertos. Hay que tener en cuenta que la parte sur ha sido devastada con esta cuestión, ¿no? Siguen los contagios, por ahí no tantas las muertes, aunque son masivas de cualquier manera, porque han cambiado mucho los protocolos, como los tratamientos, pero contagios es de a miles por día, ¿no? Y eso es justamente lo que está determinado, sobre todo porque hay que tener en cuenta que Trump le echó mucha la culpa a la Organización Mundial de la Salud, pero cuando salió ese libro de uno de los investigadores del Watergate, donde el 7 de febrero, en una grabación, Trump decía la gravedad de lo que tenía esta enfermedad, como que se cayó un poco el telón de que el gobierno lo sabía y que atenuó, pensando de que iba a crear pánico, atenuó la cuestión de decir la verdad, ¿no? Y la economía, Mauricio, el estadounidense medio, ¿qué analiza respecto de la posición económica que tiene hoy Estados Unidos tras la pandemia, tras las ayudas que nos contaste ya en alguna oportunidad que fueron para aquellas familias afectadas justamente por la pandemia? ¿Cuál es la agenda económica hoy a la hora de votar? Y la agenda, realmente, a ver, Trump, antes de esto, Trump ganaba las elecciones caminando porque la economía estaba bien. Llámele reformas de Obama, llámele contingencias del gobierno de Trump, pero estaba todo bastante bien y en alza. Ahora todo se cae a pedazos. El problema es que ahora con este segundo rebrote, por ejemplo en Nueva York, ya empezó a cerrar algunas cuestiones que había abierto, por ejemplo como los restaurantes, ya la parte de adentro en algunas zonas empezaron a cerrar. Y eso vuelve a resentir. Ahora, hay que tener en cuenta que no va a volver a ser la economía por un tiempo largo igual, ¿no? Y uno lo ve porque, por ejemplo, se han cerrado empresas grandes como la cadena deportiva Models, restaurantes de amigos que tenían 2 o 3 restaurantes, el 50% lo tuvieron que cerrar porque no pueden hacer frente a las cargas de alquiler, a las cargas de empleados. Está complicado la economía. Suerte que existen las organizaciones no gubernamentales que realmente están dando una cuestión de solidaridad muy grande, porque están peleando en el Congreso por el segundo cheque, que no ha llegado. Hay una cuestión, ¿no?, que los republicanos quieren el segundo cheque, pero los demócratas los que quieren que se amplíe mucho más, incluso a los que más lo han sufrido, que son aquellos que, por ejemplo, no tienen papeles y que no han podido recibir el primer cheque de estímulo, ¿no? Así que bueno, están con toda esa pelea que estoy seguro que después de las elecciones se va a dilucidar, ¿no? Mauricio, Sebastián Iñurrieta te quiere hacer una consulta. Dale.
Mauricio, ¿cómo te va? Buen día para nosotros, por lo menos. Te quería preguntar, recién decías una clave, ¿no? El tema de si vamos a conocer o no el nuevo presidente de los Estados Unidos, o la continuidad del actual presidente de Estados Unidos, ahora el martes. Ahora, viene instalando Trump, más allá de las fake news, el tema de las encuestas, etcétera, esta idea, ¿no?, de que puede, digamos, amenazar con no aceptar una eventual derrota. Recién decías, ¿no? Él no se considera político y es algo, un acuerdo básico que se da entre lo que es la dirigencia política, ya en este caso los demócratas como los republicanos, y podríamos retrotraernos a lo de que pasó en Florida en el 2000, que más allá que no dejó contento sobre todo a los demócratas, lo terminaron aceptando, ¿no? Sí. Mira, te digo que el voto anticipado y por correo, mucho se ha dado por la pandemia, ¿no? Pero mucho se ha dado también porque no quieren ir a votar justamente el 3 de noviembre porque tienen miedo que haya disturbios. Hay que tener en cuenta que hay grupos armados, y esto lo dijo hasta el FBI, que han salido con la excusa de defender negocios y se manejan como milicias paramilitares, y también está, por ejemplo, todos estos movimientos de los Black Lives Matter que han hecho, que han terminado al final con hechos vandálicos. Eso presupone de que por ahí no podamos tener una semana tranquila después del 3 de noviembre. Yo estoy seguro, esperemos que todo sea en paz, y como te decía, el hecho de no tener el presidente esa noche, el mismo día martes, me parece que puede ser un gran problema, porque ¿qué va a pasar? Hay un porcentaje grande de republicanos que no hicieron el voto ni por correo ni anticipado. Eso han sido prácticamente los demócratas. Quiere decir que van a ir a votar ese mismo día, el martes. Así que el martes, de acuerdo a los estudios preliminares o a los votos que vayan entrando, posiblemente tengamos una Estados Unidos roja, que es el color justamente del Partido Republicano, y si, aunque no se den los resultados definitivos, ¿quién va a sacar a Trump del poder, no? Es Sí, la participación de los referentes, ¿no? Hay un dato llamativo, ¿no? El presidente Trump se apuró a suplantar a una persona de la Corte Suprema, que falleció, y no es un dato menor. La gente piensa que es por ahí, por la agenda conservadora de sacar el aborto, que está desde el año 72, pero para mí personalmente tiene mucho que ver con lo electoral. Como vos bien decías, la Corte Suprema define en la elección de Gore y Bush que Florida ganó por 574 votos Bush y terminó siendo el presidente de Estados Unidos por 574 votos, ¿no? Así que no es un dato menor ese. Mauricio, te agradecemos como siempre, capo total argentino en Estados Unidos, periodista con un pantallazo súper completo de las elecciones, y después, bueno, otro análisis será cuál es el impacto que tendrá uno u otro como presidente del país del norte respecto de la Argentina. Muchísimas gracias, Mauricio, Guille, como siempre. Abrazo grande, Guille, te veo en todos lados, Guille, impresionante. Bueno. Muchísimas gracias. Ahí está el amigo Mauricio Zabalza contando un poco alguna particularidad que tiene el sistema electoral en Estados Unidos y también los resultados posibles a partir del próximo martes, cuando se termina de votar y empieza a dilucidarse si Trump o Biden serán los presidentes en estos próximos 4 años. El momento de las noticias en el mediodía de la República Argentina. Dale. CNN Radio. AM950. Servicios informativos.